¿Cómo exigir tus derechos y beneficios? Dice, el juez de ejecución es la autoridad para resolver todo lo relacionado con el tiempo que está cumpliendo tu sentencia. Por eso era bien sabido que teníamos que analizar cuáles eran los deberes que tenía el juez de control, ¿sí? Y nosotros lo tenemos, el juez de ejecución, y nosotros tenemos en el artículo tercero, ¿sí? En su fracción novena dice, juez de ejecución dice, a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley. ¿Sí? Esas son parte de las funciones que tiene el juez de ejecución penal. Otro punto dice, ¿cuál es el trabajo del juez de ejecución? Es hacer respetar tus derechos, garantizar que la sentencia se cumpla. Si la persona en prisión tiene una enfermedad mental de tipo crónico, continuo, reversible, el juez podrá imponerle una medida de seguridad a cargo de una institución del sector salud o de su representante legal o tutor, ¿sí? Que los pueden enviar a clínicas especializadas propias de su enfermedad, ¿sí? Y no van a compurgar la pena dentro de un cerezo, sino la compurgan dentro de una clínica especializada. Entonces, resolver todo y sobre el pago de la reparación del daño, ¿sí? Ya se dieron cuenta que con este nuevo sistema lo que impone también es que el culpable no quede impune y proporcionarte una defensa adecuada. Proporcionar una defensa adecuada mientras estás cumpliendo tu sentencia. A aplicar la ley que más te beneficie, ¿sí? Aquí entra lo que opera el artículo 14 de la Constitución, que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si la ley que sale nueva, sí, que estamos hablando que el Código Penal se actualiza y te reduce la condena por el delito con el que tú estás compurgando, puedes solicitar ese beneficio, que esa ley te ampare y en lugar de que te perjudique, te beneficia, ¿sí? Te beneficia. En cambio, si ese delito le incrementan una penalidad mayor, no te lo pueden aplicar, aunque lo pida la víctima o el ofendido, no te lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque va a estar en perjuicio de persona alguna. En ese caso, te atañe a la persona privada de su libertad. Entonces se queda con la penalidad que ya le impusieron desde el inicio. A eso se va a referir, dice, aplicar la ley que más te beneficia. Ahora, decidir cómo se hará la supervisión si se aplica un beneficio penitenciario. Devolverte tus derechos cuando termines de cumplir con tu sentencia o en caso de reconocimiento de inocencia. Si no quiere llevar al juez de ejecución algún asunto, tú o tu defensa deberá seguir los siguientes pasos. Presentar un escrito ante el juez de ejecución. En este caso, el escrito deberá contener información sobre qué estás presentando el escrito, qué asunto es. Si necesitas ayuda haciendo este escrito, lo puedes pedir a tu defensa. Dice, si el juez piensa que tu escrito no es claro, tienes 3 días para darle más información y explicar con más claridad lo que le estás pidiendo. El juez tiene 5 días para contestar, ¿sí? Si el escrito es oscuro, es no entendible, tiene 3 días el juez. Ahora, cuando ya el escrito ingresó y es aceptado, el juez te va a tener 5 días hábiles para que lo conteste. Si tu escrito es sobre beneficios, el centro de reclusión tiene que enviar al juez un informe para explicarle las actividades que realizas, si has tenido buena conducta y mandarle todas las constancias para comprobar que has cumplido con tu plan de actividad. Dice, el juez te va a citar a una audiencia, ¿sí? Y esa audiencia se te va a dar a conocer. Dice, el juez notificará a las partes para llevar a cabo la audiencia entre 3 a 10 días después de la notificación. Dice, en la audiencia tienen que estar presentes el Ministerio Público, tu defensor y tú. La víctima solo podrá participar en las audiencias si ella lo solicita, ¿sí? El juez tiene la obligación de citarte a la audiencia de forma comprensible para ti. Se te tendrá que informar de forma clara y comprensible de tus derechos, el motivo de la audiencia, los resultados de la misma, las consecuencias jurídicas para ti
utilizando un lenguaje claro, sencillo y concreto. ¿Sí? El juez debe asegurarse de que entiendas el lenguaje y puedas comunicar tus preguntas y ejercer tu derecho a la defensa. Si existen barreras en la comunicación, puedes solicitar algún apoyo para que te ayuden en la comunicación entre tú, el juez y los demás actores presentes en la audiencia. El juez también debe permitir tu participación efectiva y activa en la audiencia y asegurarse de que haya entendido lo que ha pasado en la audiencia. Si lo solicitas, también deben permitir descansos durante la audiencia y darte el apoyo que requieras para completar documentos, ¿sí? Puedes solicitar recesos dentro de la audiencia y esos recesos pueden ser aprovechados, una para descansar y otra para complementar la documentación que te haya hecho falta o ingresar nueva documentación que ya tengas por presentar y que no la lograste ingresar desde el inicio de la audiencia, como es costumbre. Dice, la audiencia puede ser grabada en videos, inicia con la apertura. En ella el juez da una breve explicación de los motivos de realizarla, junto con una lectura resumida de los derechos que la sustentan. ¿Sí? El acto seguido procede a dar palabra a quien hace la petición. Si es tu defensa, primero hablarás tú, después el Ministerio Público. Si no estás de acuerdo con la resolución, tienes 3 días para manifestarla. A esto se le llama apelación. ¿Sí? Ese es el proceso que tiene. Puedes apelar ante la instancia del juez. La autoridad penitenciaria tiene la obligación. Hago claro acá. Aquí puedes apelar. En el momento de la audiencia puedes apelar con el juez. Pero si el juez te la negó, no te la concedió, por lógica, si tú apelas con él, por lógica, te la va a desechar. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Esperar 3 días para manifestarte. Así otro juez te puede conceder la apelación. La autoridad penitenciaria tiene la obligación de cumplir con lo que decidió el juez y tiene 3 días para hacerlo. En caso de no hacerlo dentro de ese tiempo, se le aplicarán multas. ¿Sí? Aquí viene el otro punto. Queja. Puedes presentar una queja ante un organismo público de derechos humanos, ¿sí? Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si quieres presentar una queja por actos o descuidos de la autoridad, puedes hacerlo ante una Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí? Las quejas pueden ser presentar de forma escrita, verbal o comparecer vía telefónica, comunicación telegráfica, electrónica, telefax o cualquier otro medio que tengas. Son fáciles de presentar y no tienen muchos requisitos. Los trámites no tienen ningún costo. La queja puede ser presentada en un plazo de 1 año a partir de la fecha en que se inició la violación de alguno de tus derechos. Algunas veces, dependiendo de la gravedad de la violación, este plazo puede ser mayor. Requisitos para que la queja sea aceptada. Tiene que dar algunos datos personales, como cuáles: tu nombre y apellido de la víctima o de la persona que presente la queja, firma o huella digital, domicilio y, si posible, número telefónico. Ahí aparece, ¿no? Nombre, domicilio, teléfono. Descripción de los hechos, una narrativa clara y precisa de cómo se dieron los hechos, ¿sí? Nombre o cargo de la autoridad o servidor público responsable de violación de tus derechos. Si tienes las evidencias o pruebas que apoyen tu queja, ¿cuáles pueden ser? Incluso los mismos documentos que tienes, que sería una prueba documentar. Documentarla también con las videoconferencias y puede ser tus testigos. Si la queja se presentó por algún medio electrónico, una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acudirá lo antes posible al centro penitenciario donde te encuentres para poder comprobar que tú hiciste la queja. En caso en ese momento decidas no hacerla, la queja se dará por terminada y el expediente se archivará.